Sí, un evento muy significativo, ¿no? No solamente por el número de personas que participaron, sino también por la armonía que reinó en todo momento, la tranquilidad, la falta de ninguna clase de ningún tipo de violencia, de ningún incidente de ninguna naturaleza, respetuosos con el tránsito, permitiendo que el resto de la población circulara. No es fácil con una marcha que debió tener, no sé, 350 o 400 mil personas. Además, muy significativa la presencia de todos los sectores, de escuela primaria, de escuela secundaria, de jardín, de las universidades, de los estudiantes, tanto de las escuelas secundarias, de los centros estudiantes, como de los centros estudiantes de la universidad. Muchos también chicos, que se ve que docentes que iban con sus propios hijos, no es que fueran alumnos convocados ni marcha con niños, sino niños que acompañaban a sus padres. Bien el proceso de unidad, muchos docentes de escuela privada, y bien el señalamiento que hacen los compañeros de SADOP, que el salario de ellos está absolutamente atado al salario de los docentes de las escuelas públicas, y además, obviamente, no lo dijo, pero es así, el salario sale del subsidio con el que las escuelas privadas se pagan en la República Argentina. O sea, acá escuelas privadas hay muy poquitas, son contadas con los dedos de la mano, son escuelas todas subsidiadas y en la mayoría de los casos subsidiadas al 80%. Es decir que es educación privada, relativamente privada, educación de gestión privada, pero subsidiada con fondos públicos, ¿no? Así que, pero bueno, una importante participación, y me parece que a las autoridades nacionales les ha quedado claro, porque no hubo un debate, digamos, sobre qué era lo que se priorizaba en esta movilización. Los compañeros plantearon con toda claridad: nosotros queremos un debate como corresponde en la paritaria sobre el piso salarial en toda la República Argentina. Que como es marca la ley, lo que no de alguna manera, claro, lo que marca como ley, poder juntarse, nivelar a través de, bueno, un Estado que tendría que estar presente en todo lo que es público, pero de alguna manera se viene viendo cómo es el desmanejo de lo público, ¿no? Tratando de que quede en manos privadas, de alguna manera. Sí, claro, no, sí, esto es una decisión política. Acá se firmó, mira, cuando era presidente Menem, se firmó un acuerdo con el Banco Mundial, era Cavallo, el ministro de Economía en la Argentina, y se firmó un acuerdo con el Banco Mundial, según el cual la República Argentina, que estaba muy endeudada con el Fondo Monetario y con otros organismos de crédito, iba a correr todas las áreas de asistencialidad, todas las áreas de servicios públicos hacia las provincias o hacia la privatización. Este fue el objetivo. Y es casi lo mismo, porque se corren hacia las provincias. En algunos casos, como en la provincia de Neuquén, hay una factibilidad económica de solventarla, pero hay provincias que no pueden absolutamente solventar la educación. Entonces, las mismas provincias lo van corriendo a veces a los municipios, y en otros casos a la gestión privada, que es lo que están buscando, ¿no? Es decir, sacarse, para decirlo brutalmente, sacarse de encima la educación y lo que ellos consideran que es el gasto educativo. Esta es la situación, ¿no?, que se viene repitiendo. Hace 30 años nosotros marchábamos con la Marcha Federal en el año 88, haciendo exactamente el mismo planteo, ¿no? La falta de inversión en educación, el considerar la educación un gasto, el no tener un proyecto nacional educativo y el no haber podido en estos años, no lo hemos logrado, que la política considere a la educación pública una prioridad, que la considere un insumo sustantivo para un modelo de desarrollo del país, para un modelo de crecimiento, para un modelo de inclusión social. Lo que ocurrió con Sarmiento, digamos, que nosotros tuvimos un proyecto educativo que cristalizó en la ley 1420, que no se discutía la ley 1420, no es que cuando estuvo Sarmiento sí y con los otros gobiernos no, ahí fuera gobierno, los que fueron los gobiernos que sucedieron a Sarmiento hasta el peronismo, la ley 1420 de educación pública, gratuita y obligatoria no se discutió más, fue el eje de los argentinos, y eso nos permitió durante muchos años tener una educación pública
que era el asombro del mundo, no solamente de Latinoamérica, del resto de los países del mundo. Una educación absolutamente de excelente calidad, como les gusta decir ahora, que generaba una verdadera promoción social, es decir, el que estudiaba en las escuelas públicas, en las universidades, tenía asegurado su inclusión en una sociedad con mejores rendimientos, con mejores salarios, ¿no? Este fue el objetivo. Hoy ese objetivo se ha perdido. La educación tiene como misión, digamos, la inclusión social, es decir, no la promoción, sino la inclusión, que los chicos estén adentro de la escuela más años, evitar el conflicto de los chicos fuera de la escuela. Cualquier dirigente político le dirá, los chicos están mejor en la escuela que en la calle, pero eso no significa nada. Nosotros queremos que estén en la escuela para aprender y no solo para contener. Marta, sí. ¿Qué tal? Un gusto. Andrés Martínez la saluda ahora. ¿Cómo le va? Muy bien. Marta, estaba escuchando atentamente y uno recordando su lucha hace tantos años y salvando el tiempo en la distancia. ¿Usted cree que hay algo parecido a lo que está pasando ahora? Sí, claro, es que él no ha cambiado, es la misma lucha, la lucha continúa, ¿no? La República Argentina hace 35 o 40 años que entró en un cono de sombra en materia de educación, con distintos matices, distintas políticas, distintos gobiernos, pero la decisión fue dejar de invertir en educación, que se arreglen los docentes, que sean los apóstoles que se hagan cargo de la educación como puedan, que atiendan la situación social como puedan, y el gobierno invertir lo menos posible. Y, por supuesto, prefiere la inversión en escuelas privadas, porque le cuesta el 80% de los salarios de los docentes, es decir, hace una reducción importante del salario de docentes, pero además la familia, el sector privado, la congregación religiosa, lo que fuera, que se hace cargo de la escuela, se hace cargo del mantenimiento, del material didáctico, es decir, el gobierno solo financia salario. Entonces es un ahorro, digamos, mirado con la concepción economicista que tienen los gobiernos, ¿no? ¿Cuánto representa en el Producto Bruto Interno lo que va destinado a la educación? No, muy poquito. Nosotros queríamos llegar al 6%, que es lo que pensamos, y en algún momento al 8%, y es lo que quedó en la ley de financiamiento. Claro. Pero en la práctica no se cumple, porque por distintas razones, digamos, los gobiernos han encontrado la forma de desinvertir en materia educativa, ¿no? Es decir, no les alcanza, no tiene, y además presentan un presupuesto mentiroso, digamos, ¿no? Que no es real. Y más, en los últimos años, y ahora en el último año, han decidido reducir las fuentes de ingreso que tiene el gobierno nacional, es decir, modificar el régimen tributario, liberar a los grupos económicos que son muy significativos del pago de regalías y del pago de impuestos, así que hacen alarde de que no les alcanza, pero no nos alcanza porque hemos decidido mantener la ganancia en los sectores concentrados, y como ahora no nos alcanza, lo pagan los docentes, digamos, los docentes y todos los trabajadores del Marta, Estado, ¿no? ¿Qué reflexión tiene con relación a los dichos del presidente y de los ministros, esto que dijo también ayer el presidente, cuando hablaba de lo que se había evaluado el año pasado, el tema de la educación a nivel nacional? ¿Qué reflexión tiene usted con relación a lo que dijo el presidente? Bueno, el presidente dijo dos cosas. Una, realmente... Caer a la educación pública. Sí, caer, ¿no? O sea, que es como que es un descenso ir claro. a la educación pública, que la hemos elegido todos nosotros para trabajar allí, y que la hemos elegido para enviar nuestros chicos a la escuela pública. No hemos sido un proyecto que reniega de la escuela pública, no, al contrario. Y en esto nos parece que hay una concepción, digamos. El presidente demuestra con esas palabras qué piensa y qué cree de la escuela pública. Él cree que la escuela pública cae, que la escuela pública no sirve, y por tanto es una especie de castigo para los pobres tener que ir a la escuela pública. Él mantiene la decisión de no invertir en la educación pública. Lástima, ¿no? Porque mucho de los se hacía una reflexión también hoy en los canales
más importantes, y muchos de los que hoy estuvieron en esta manifestación masiva son docentes que votaron a Macri y ¿Sí? están desilusionados, ¿no? Bueno, claro, porque el gobierno tiene un discurso, digamos, de promesas, que va a terminar con la pobreza, que hoy tiene el 33% de la población, iba a modificar la distribución del ingreso, la educación pública iba a ser una prioridad, y creo que muchos lo votaron por el discurso y porque también del otro lado las opciones eran débiles, ¿no? Claro. No hay que olvidarse que en un primer momento sacó el 22% de los votos, no es que el país estaba políticamente fervorizado detrás de Cambiemos. Eso fue en el balotaje, ganó en el balotaje, y como que la gente decidió entre dos opciones que no eran ninguna de las dos buenas, tomó esa decisión, ¿no? Claro. Votó por Macri, que ganó con poca diferencia, pero no es que haya un fervor político detrás de la propuesta de Cambiemos, que en realidad es una propuesta débil, y a los hechos de las transformaciones sociales y del desarrollo económico del país está absolutamente dirigida por los grupos económicos. Decía hace pocos días Marcelo Gualgiardo, quien es el representante máximo de Aten aquí en la provincia, un gremio fuerte, usted lo sabe, Sí. Que esto es una decisión a nivel Latinoamérica, que esto no es una decisión solamente en Argentina, que vienen por todo, ¿no? Ay, se cortó, parece, volvemos a tratar de comunicarnos. Estábamos hablando con Marta Maffei, todos recordaremos la carpa blanca, ¿no? En Buenos Aires, maestros y profesores ayunando allí por fondos para la educación. Con qué claridad y conocimiento tiene. Claro, se nota su formación y bueno, su participación y su compromiso en esta situación. Lo que hablábamos, ¿no? Justamente haciendo un poco memoria, épocas pasadas, basadas en las recetas del consenso de Washington, ¿no? El FMI, Fondo Monetario Internacional, dictando algunas normativas para con el gobierno, y el gobierno acatando. En esta situación muy parecida ahora, sin que se diga, volvemos a tener esta situación de aplicar recetas que nos vienen dadas por los grandes capitales. Claro, ¿no? Claro. La necesidad que se necesita del dominio de estos países tan importantes para el resto del mundo y tan ricos. Volvemos ¿La tenemos a Marta? ¿La recuperamos, Marta? Sí. Decía, esto es una decisión que no solamente pasa en Argentina, sino también en Latinoamérica. Sí, no solo en Latinoamérica, ¿no? La ola privatizadora avanzó muy fuertemente en el mundo, digamos, ¿no? Y la transferencia de los servicios, y no solamente de los servicios, ¿no? Ahora, leyendo Harvey, uno se da cuenta que no es solamente un avance sobre los servicios, sino también sobre áreas que nunca habían sido privatizadas y que nunca debieron ser privatizadas. Entonces hablamos de las montañas, hablamos de los ríos, hablamos de los bosques, ¿no? Hay un avance muy significativo de las fuentes de agua sobre sectores importantes de poder económico que avanzan en esta dirección. Y si no, vean ustedes ahí en la Patagonia la apropiación del lago Escondido, y el cercamiento que hace imposible el acceso o la presencia de Lewis sobre los esteros deliberados. O sea, hay una decisión política del gobierno de permitir el avance del saqueo sobre los bienes naturales. En este sentido, la Argentina es un bien preciado, porque es un país con una baja proporción de habitantes con relación a su territorio, un territorio que tiene una suerte de fecundidad muy grande, una cantidad de metros cuadrados de tierra fértil por habitante que es el octavo del mundo, o sea, de los 190 y pico de países, Argentina es el octavo. Un suelo con una cantidad de agua dulce absolutamente significativo, también muy fuerte en todo el mundo, con un litoral marítimo extraordinario, con la presencia de glaciares que permiten la acumulación, la regulación del agua. O sea, nosotros tenemos un país bendecido desde el punto de vista geomorfológico, ¿no? Y parece que a pesar de eso no podemos ser felices, no podemos encontrar la fórmula para distribuir con equidad el ingreso, para darle de comer con justicia a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, digo, esto que ha significado una decisión del neoliberalismo con distintas fachadas, ¿no? Con distintos discursos. Un día lo hace Durán Barba, otro día lo hará un dirigente político de cualquier nivel. No importa el discurso, hay que mirar los hechos, y en estos hechos hay un avance muy significativo de los sectores de poder económico sobre el poder político, tanto
que el lingüista norteamericano Noam Chomsky dice, ya no hay más gobiernos políticos, hay un gobierno de facto empresario. Son los grupos económicos los que manejan la política, la sociedad, los que regulan. Los gobiernos acatan, digamos, lo que los grupos económicos han decidido. Marta, ¿confía que ahora, a través de la demostración masiva que hubo en Buenos Aires, se puede llegar a paritarias nacionales? Tal vez el gobierno frente a esto haga un simulacro, ¿no? No creo que tenga la voluntad, efectivamente, de involucrarse, porque la paritaria nacional, ¿qué es? Fijar un piso, discutir con el COFEMA, es decir, con todos los gobiernos de las distintas provincias, discutir qué provincias no lo pueden pagar, claro, y discutir cómo llegan a eso. Y cómo llegan a eso significa involucrar con fondos al gobierno nacional. Significa por lo menos discutir la coparticipación federal, claro, que nadie quiere discutir porque no quieren tocar lo que le toca al gobierno nacional y las fuertes sumas de las que se ha apropiado la provincia de Buenos Aires, incluyendo el 2% del Fondo de Reparación Histórica, que ya la reparación murió hace años, pero se lo seguimos pagando. Entonces digo, acá no se quiere, estas dos puntas. Por un lado, no se quiere discutir educación, pero por otro lado, tampoco en materia económica se quiere discutir de dónde van a salir los fondos, cómo los vamos a redistribuir y qué significa para los argentinos hacer justicia, qué significa la igualdad, qué significa que las provincias con la autonomía, con el derecho a administrar sus cuestiones, lo puedan hacer efectivamente porque tienen recursos. No está solamente el arancelamiento, sino también los cambios en los planes de estudio, y ahí está el peligro también que corre, ¿no? Sobre qué se educa, para qué se educa. Claro. Bueno, esa es una discusión que nosotros deberíamos darnos, ¿no? Lo que pasa que en medio de conflictividad, de esta decisión política de desentenderse de la educación pública, terminan postergándose las cuestiones didácticas y pedagógicas que son las que hacen al que enseñar adentro de la escuela. Esta es una larga discusión que está ausente hace muchos años de la educación de la pública y de la privada. Algunas manejan mejor el alineamiento con la tecnología y el suministro de mano de obra barata para las empresas, que estas son las escuelas privadas, eso lo hacen mejor. Pero el resto y el conjunto del país no logramos despegar con una educación pública que logre los profesionales, que logre la promoción social que nosotros necesitamos para desarrollar un modelo de país alternativo. Esto no se ha discutido, está lejos de esto. ¿La responsabilidad siempre es política, Marta? Digo, se ha hablado hasta ahora, y también lo hemos escuchado al gobierno, de la calidad educativa. ¿Usted cree que a ver, se habla de la calidad educativa, se hace una medición, una veces son las pruebas PISA, otras veces son las PEA, las pruebas nacionales, que hace muchos años que se vienen tomando, ¿no? Y más allá de que no me gusten o de que podamos hacer una crítica o podamos analizar 2 horas por qué son buenas o no lo son, digamos. Pero como son iguales en todo el mundo, se reproducen, lo que uno puede decir, bueno, es un parámetro de comparación, malo y todo, pero es un parámetro de comparación. Y la República Argentina lo que viene certificando año tras año en estos 20 años es que hemos empeorado y seguimos empeorando. Ahora, ¿eso para qué sirve? Sirve para hacer un diagnóstico. Vamos mal, ¿qué cambiamos? Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos para cambiar? En cambio, nosotros las usamos para amenazar a los docentes y publicar en los diarios el mal resultado. Claro. Esa es la otra pata que hemos dejado de lado y no hemos mencionado aquí, pero está sobreentendido que los medios de comunicación juegan un rol muy importante, por supuesto, en el masaje mediático de estos temas, ¿no? Así es, por supuesto, ¿no? Y el atontamiento generalizado. Mira, yo miraba estos días, ¿no? Y lo comentaba con mi esposo, han logrado que la sociedad no discuta si lo que los maestros están planteando es justo o está bien, sino si Baradel es gordo, si tiene título, si tiene barba. Desvían totalmente el eje de la discusión hacia parámetros que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que se está discutiendo. Bueno, Marta, yo no sé si tenés... No, está bien, saludarla, sí, Marta. En realidad le agradecerle, bueno, ya tenemos el contacto y por ahí la monetamos en otra oportunidad para que no sea tan extensa este diálogo, pero sí agradecerle, y me quedó, ya aprovechando
que citó no solamente a Chomsky, sino antes dijo un nombre que a mí se me escapó, que hace un análisis más... David Harvey es un filósofo que ha venido planteando las formas de apropiación alternativa, que él la llama por desposesión. Es decir, si vos ponés en internet desposesión y ponés Harvey, que se escribe con H, enseguida vas a encontrar, porque describe muy bien las distintas formas de desposesión, cómo avanzan sobre los terrenos de los indígenas, cómo avanzan sobre las cuestiones del Estado que nunca debieron haberse privatizado, y cómo avanzan también con la privatización, que es la otra forma, ¿no? Escuchaba en la televisión, bueno, en los pocos canales que uno puede ver y escuchar la otra voz, que me parece que es la del pueblo, la cantidad de docentes y la cantidad de alumnos y todo el apoyo que tuvieron hoy en Buenos Aires, y esto demuestra confianza y unidad para esta lucha. Sí, y demuestra que hay una necesidad en el pueblo de expresarse y de demostrarle al gobierno que no nos han podido silenciar, que no nos vamos a resignar. Me parece que ha sido muy significativo lo de hoy.